Buenos días, jóvenes estudiantes del TEC de La Laguna. Como siempre, los saludo este jueves 4 de marzo del 2021 para continuar con nuestros trabajos de ecuaciones diferenciales. Curso dirigido a estudiantes de ingeniería mecatrónica. Un curso, una materia bien bonita que a mí me fascina. Tan así que en los últimos 6 congresos que he participado ha sido sobre este tema. Y bueno, ustedes ya conocen mi libro, producto de esos trabajos. Y pues créanme que trabajar ecuaciones diferenciales con jóvenes tan entusiastas como ustedes, pues es parte de lo que le da sentido a mi vida, ¿no? A mi existencia. Entonces, sí estamos viendo la diapositiva tema 1. La voy a desplegar y por rutina, un sí de que la estamos viendo, desplegada. Sí, profe. Tema 1, resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden, factor integrante. Un método más para resolver cierta clase de ecuaciones diferenciales de primer orden. Por ahí les agradecería, aunque sea después por correo, si hay errores de dedo, me los hagan llegar. Entonces, competencia particular, básicamente es esto. Estamos, digamos, agregando elementos al conocimiento. ¿Qué hacer cuando una ecuación diferencial no es separación de variables, no es homogénea y resulta que tampoco es exacta? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Sí? Bueno, pues, discriminar, saber decir si el método de factor integrante se puede utilizar, si ese es el caso, se utiliza y se resuelve. ¿Sí? Entonces, seguimos con el mismo escenario, la estructura sigue siendo la misma, con el pequeño detalle de que las derivadas parciales son diferentes. La derivada de m con respecto a y, diferente a la derivada de n con respecto a x. ¿Qué pasó, profe? ¿Aquí qué onda? ¿Qué hacemos? Aquí aparece el factor integrante para darnos solución a ciertas ecuaciones, ¿sí? Entonces, el factor integrante se define como, se designa con mu, xy, es mu, no mu. Algunos profes de probabilidad dicen mu, en analogía con la nu, esa sí es nu con n nu, la n, y aquí la m es mu. Factor integrante mu, función de x y de y, y me voy directamente al MATCAD, donde desarrollo este método. No lo abrí, se va a tardar un momentito, pero bueno. Factor integrante es una técnica bien interesante. Lo que yo aquí desarrollo viene en el Spiegel de ecuaciones diferenciales, viene como referencia bibliográfica, está en electrónico en la red, pueden bajarlo. Y los SILs, la serie de SIL no lo trae desarrollado. Es más, no lo da como un método, ¿sí? La serie de SIL, yo tengo les decía, hasta la 10ª edición de SIL y no lo trae desarrollado. Yo lo saqué del Spiegel, texto que llevé cuando estudiaba en el Poli. Lo tengo en físico y lo tengo en electrónico. Viene como referencia en la bibliografía para que si alguien lo quiere rescatar, lo haga, ¿sí? No sé si les comenté, a mí me llega mucha bibliografía electrónica y para que compre. Y me llegó uno por ahí interesante de un equipo de la UNAM, donde se aproxima a lo que yo estoy haciendo, al enfoque que yo le doy a mi libro. Se aproxima. De todos los que tengo, ese es el que más me ha gustado, ¿sí? Me ha gustado. Pues esto no es de gustos. Desde mi punto de vista, llena las características para que el aprendizaje de las matemáticas sea
ahí medio atractivo, se vuelve interesante, ¿sí? Entonces vámonos al MATCAD. Vámonos al MATCAD. Ya llegaron otros compañerísimos. Aquí estamos en el MATCAD. Quiero un sí de rutina. Sí, sí se ve. Factor integrante mu XY. Nos vamos sobre un ejemplo. Ejemplo 1, página 48 del libro. Sea esta ecuación diferencial. 2y cuadrada más 3x de x más 2xy de y igual a 0. Evidentemente no es por separación de variables. La y y la x se encuentran sumadas de tal forma que no la puedes factorizar. No es homogénea. Y a la 2, x a la 1, xy a la 2. Este término compuesto, x a la 1, y a la 1, es a la 2, pero la x es a la 1. Entonces no es exacta. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, pues que veamos si, perdón, no es homogénea. ¿Qué nos dice la teoría? Veamos si es exacta. Identificamos mxy, 2y cuadrada más 3x. E identificamos nxy, que es 2xy. Derivamos con respecto a y, 4y. Derivamos con respecto a x, 2y. Aquí está. Y no fue exacta. ¿Sí? Aquí yo les pido, por favor, que en el examen y en todo lo que hagan le pongan parcial. Aquí le puse la D porque, pues no, el MATCAD no me proporciona esa simbología, pero pongan la parcial que vieron en cálculo vectorial, ¿sí? Parcial con respecto a Y, parcial con respecto a X. 4Y, 2Y no es exacta. MXY diferente de MYX derivada de M con respecto a Y igual a 4Y diferente derivada de N con respecto a X. ¿Qué hacer aquí? La teoría nos dice que hay una función que llamamos mu-XY, función estratégica, mu, función de X y de Y, que al multiplicar nuestra ecuación original por esa función, se transforma en exacta. Por eso es el nombre de factor integrante. Al multiplicar nuestra ecuación diferencial original por este factor integrante a determinar, la ecuación diferencial que no era exacta se convierte en exacta. ¿Sí? Entonces, ese factor, mu x y lo multiplicamos por la original y dice que se va a hacer exacta. Dice que se va a hacer exacta. La gran pregunta, ¿cómo calculamos esta mu xy? Bien, yo les mencioné que este método, como yo aquí lo desarrollo, lo repliqué de Spiegel, de ecuaciones diferenciales de Spiegel, que desgraciadamente ya no se volvió a editar, corregido y aumentado. Problemas de derecho de autor seguramente. Sí, ya no lo volvieron a editar, siendo un libro excelente, muy bueno, con enfoque matemático, claro, pero bastante bueno. Seguramente en el mercado ya no se encuentra. Está electrónico. Los SIL se siguen editando cada 2 años. Les digo, yo tengo la 10ª. Se ha mejorado en el aspecto de aplicaciones, pero en la estructura matemática sigue siendo la misma. Evidentemente ya aparecen cuestiones comerciales, ¿no? El SIL lo modifican cada 2 o 3 años para que se siga vendiendo. La 10ª edición, me parece, desde mi punto de vista, es bastante, está mejorada con las anteriores, porque trae lo que le llaman estudios de casos reales de problemas en estructuras, donde se aplican las ecuaciones diferenciales con enfoques bien completos, ¿sí? Bien, entonces el desarrollo general del método. Tenemos una ecuación diferencial, MXY, que no fue separación de variables, que no fue homogénea y que resultó que tampoco fue exacta.
¿Sí? Este es el método general, cualquier ecuación diferencial. Recordemos que la x y la y son variables libres, ¿sí? Entonces, el método nos dice que existe esa función mu xy que convierte a esta ecuación diferencial no exacta en exacta. Aquí voy siendo prolijo, mu xy, mxy. Luego, por ahí en algún momento, aquí, por ejemplo, ya quito las xy para efecto de manipulación. En general, mu, m y n son funciones de x y de y. Entonces, ya multiplicamos nuestra ecuación diferencial original por ese factor integrante. Aquí lo tenemos, ya multiplicado. Dice que se va a hacer exacta, es decir, que la parcial de mu m con respecto a y va a ser igual a la parcial con respecto a x de mu n. Parcial, otra vez notación, parcial de mu por m con respecto a y va a ser igual a la parcial de mu por n con respecto a x. ¿Sí? Recordemos, mu, m y n son funciones de x y de y. Vamos a derivar esto como un producto. Derivada de uno por el otro, más derivada del otro por el 1, ¿no? Aquí está. Mu por derivada de m con respecto a y, más m, por derivada de mu con respecto a y, igual a mu, por derivada de n con respecto a x, más n, derivada de mu, con respecto a x. Dijimos la clase pasada que el subíndice nos indica con respecto a qué variable estás derivando. Yo lo pongo en el pizarrón. Ahí me espero un momento que copien y luego les hago esta observación. Si en esta derivada que estoy obteniendo aquí no te causa ningún problema para asimilarla, para aceptarla, te felicito. ¿Por qué razón? Porque tú estás derivando una función mu que no sabes cuál es su expresión en x y de y, la estás derivando con respecto a y y dices que es mu subíndice y se acabó y no te crea ningún ruido. Perfecto. Esa es madurez matemática. Cuando ya te dé una mu de manera extensa, la derivarás, pero ya la estás derivando y no tienes ningún conflicto. Si esto lo copiaste porque lo puso el profe y lo aceptas tal cual, sin mayor crítica, sin mayor observación, y nada más lo copiaste lo que lo puse, y no sabes qué es, pues andamos ahí deficiente, ¿no? Entonces vamos a la hipótesis 1. Hipótesis 1, ¿qué pasa, jóvenes? Hipótesis, un supuesto. ¿Qué pasa si mu depende más de fx? Si mu es nada más función de x. ¿Qué pasa si mu es función de x? Pregunto, ¿qué pasa en esta expresión? ¿Cómo afecta esta hipótesis a esta expresión? ¿Cómo afecta esa hipótesis a esa expresión? Se va a eliminar el término m por mu y. ¿Por qué? Porque, pues, si estamos derivando una constante, pues es igual a 0. ¿Cuál constante está derivando? Pues si mu es igual, o sea, es una función nada más de x, si se deriva con respecto a y, sería una constante, por eso sería 0, según yo. Perfecto, ya leyó el libro, ¿verdad? Sí, bueno. Excelente, felicidades. Así debería ser. Hoy vamos a ver factor integrante, ya tienen el material, ayer lo leyeron. Excelente, compañero. Mu es función de x. Estamos derivando con respecto a y, por lo tanto, aquí les recomiendo la terminología. Se supone constante para efectos de derivación, por lo tanto, su derivada es 0. Aquí está, derivada de mu con respecto a y es 0, porque mu depende nada más de x. Así debe ser como le hizo el compañero José Alejandro M. Sí, profe.
Sí, ¿verdad? Sí, vi que hablaste. Me asomé porque les iba a preguntar. Les iba a preguntar aquí sobre a ver, fulano de tal, ¿qué me dice? Qué bueno que contestó usted. Entonces, así debe ser como lo hizo el compañero Moreno García, José Alejandro. ¿Sí? Hipótesis 1, si la mu depende nada más de x, entonces su derivada con respecto a y va a ser 0, y por lo tanto el término, como dijiste, mu por y se va a hacer 0. Y la expresión nos queda de esta manera. ¿Sí? Agrupamos las mu por un lado, esta mu la pasamos restando, hacemos álgebra pues, aquí factorizamos la mu. Nótese que, disculpen el término, que chulada. Ustedes están viendo el pizarrón. Yo no les estoy tapando el pizarrón. Me están escuchando y estamos siguiendo la explicación de tal manera que tú no dispersas esfuerzos en estar copiando. Estás viendo aquí. Si yo estuviera presencial en línea, pues les estaría tapando, estaría yo en mi pintarrón que tengo aquí escribiendo esto, grabando y mandando, y le estoy tapando el pizarrón. Entonces, de esta parte, pues factorizamos la mu, ¿sí? Hacemos álgebra, la n pasa dividiendo, la mu dividiendo, ¿sí? La mu x es derivada de mu con respecto a x, ¿sí? Y la indicamos de esa manera. La de x pasa a la izquierda y nos queda esto, ¿sí? my menos nx sobre n de x igual a 1 sobre mu de mu. Un par de integrales. La de la izquierda no la podemos resolver. La de la derecha es logaritmo de mu. ¿Sí? Yo le llamo fórmula 1. Logaritmo de mu igual a eso. De tal manera que, ¿qué, profe? Que mu va a ser igual a esa integral. Así calcula la mu cuando mu depende nada más de x. Evidentemente que en este integrando solamente van a aparecer x. Ese my menos nx sobre n deben ser tales que las y se eliminen. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Es bastante sencillo. Bueno, desde mi punto de vista, ¿sí? Y por supuesto que viene la hipótesis 2. Seguramente yo aquí no lo hago, no revisé, bueno, sí le di una vista rápida a esta cuestión, pero nada más. ¿Qué pasa si la cuestión esta es una función nada más de y? Si la mu es función de y. Yo digo que hacemos lo mismo y llegamos a esto de acá. No lo hice. Incluso en el libro parece que digo, haga todo ese procedimiento y verifique que ahora la mu le va a quedar así. Tenemos dos fórmulas para calcular la mu. ¿Sí? A ver, hasta aquí está desarrollado el método. Si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante. Viene el ejemplo. Le aparece una ecuación diferencial que no es separación de variables, ya lo dijimos, que no es homogénea y que no fue exacta. Aquí me falta, bueno, ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Hay que optar por una de las dos. ¿Sí? Hay que optar por que ya sea my menos nx sobre n de x o nx menos my sobre m. La mnemotécnica para aprenderse estas, yo les digo en este momento, jóvenes, esta fórmula 1 y fórmula 2, póngala en su acordeón, su formulario para el día del examen. Aprendérsela pues es complicado, ¿sí? Entonces al formulario para que el día del examen
que sepan cómo es. La cuestión aquí es saber cuál de las dos utilizar. La mnemotécnica es muy sencilla. Es la diferencia de las derivadas, ¿sí? O es my menos nx o es nx menos my. Si es my menos nx, va sobre n y se deriva con respecto a, se integra con respecto a x, ¿sí? No hay pierde. Si es nx menos my, va sobre m y se deriva con respecto, se integra con respecto a y. No hay otra. O es nx menos my, en cuyo caso va sobre m y se integra con respecto a y. O es my menos nx y se divide sobre n y se integra con respecto a x. ¿Cuál utilizar? Dado que estos integrandos deben ser nada más o función de x o función de y, es necesario hacer álgebra para poder factorizar y eliminar la que nos sobre, la y en la fórmula 1, la x en la fórmula 2. Por lo tanto, en estos casos, esto que estoy platicando viene en el libro, ¿cuál utilizar? Una de estas dos va a ir debajo, va a ir como divisor, ¿sí? Va a ir abajo. Va a ir en el denominador, ¿sí? Entonces debe ir aquella que ya esté factorizada porque vamos a eliminar una. Esta va a ir abajo. Entonces va a ser my menos nx, ¿sí? Sobre n, porque la n ya está factorizada y la puede simplificar. Esa sería una forma de seleccionar o de optar por una de las dos fórmulas. Aquella que ya esté agrupada o que sea factorizable va a ir abajo. Aquí no podemos factorizar, no podemos eliminar, ¿sí? La m no puede ir abajo. Aquí sí, nada más una de las dos es aplicable, no cualquiera de ellas, ¿sí? No cualquiera de ellas. Entonces la n va debajo. Si la n va debajo, arriba va a ir my menos nx y vas a integrar con respecto a x. Pues eso es lo que hacemos, ¿sí? 4y menos 2y sobre 2xy, tan, y lo que les dije. Se elimina, se factoriza, etcétera, y nos queda una integral con respecto a x nada más. En el caso de la otra fórmula sería el integrando función de y nada más. Así optas por alguna de las dos fórmulas, ¿sí? Entonces integramos logaritmo natural de x. Profe, Que mande. ¿la integral siempre queda nada más en función de con respecto a lo que estamos derivando? En función nada más de x o en función nada más de y, efectivamente. Ok. Entonces recordemos que nuestra fórmula dice que el logaritmo natural de mu es igual a eso. Entonces x es igual a mu o mu es igual a x. Dice el método que si multiplicamos la ecuación diferencial original por esa mu, se va a volver exacta. Multiplicamos 2xy cuadrada, 3x cuadrada, 2x cuadrada y. M va a ser ahora esto, lo derivamos. N va a ser aquello, lo derivamos. Y órale, se hizo exacta. El método funciona. Y ya la resolvemos como una exacta. ¿Qué tal? ¿Sí? Así encontramos el factor integrante. Ya resolvemos como una exacta porque escogí en x de y, porque esta es más sencilla. ¿Sí? La integramos. Estamos integrando con respecto a y. Ojo, no confundir cómo obtenemos el factor integrante con el proceso de resolución. Vamos a obtener fxy integrando esto con respecto a y. ¿Sí? Aquí, con respecto a y. Aquí está la fórmula. Por aquí fxy, como estoy integrando con respecto a y, la c de integración es función de la otra. Como integré con respecto a y, derivo con respecto a x, ¿sí? Aquí está, e igualo a m, ¿sí? Igualamos a m, y nos queda que c' es esto,
Integramos y obtenemos x cúbica más c y ya damos la solución. fxy aquí está. X cúbica, tan. Nuestra integral fue esta. Calculamos x y se la añadimos y listo. Derivas con respecto a x. Derivas con respecto a y comprobaste el resultado. Derivada con respecto a x, m. Derivada con respecto a y, n. Y listo, chulada de método, como dijo el compañero. Esto es lo que más me gusta, dijo. Perfecto. Y lista la ecuación, y lista resuelta la ecuación diferencial que no era exacta, que mediante el factor integrante la convertimos en exacta. Si hay alguna pregunta, adelante. Profe, Dígame. ¿y no se tiene que dividir todo sobre X? Bueno, sobre el factor integrante. No. Entonces, No. el factor integrante no afecta su representación gráfica, por así decirlo. ¿Será el que leyó el libro el que me está preguntando? Sí. Perfecto, ya va adelantado, excelente. Este método tiene cuestionamientos, evidentemente, y mañana voy a abundar sobre esto, ¿sí? Cuando yo estoy viendo este tema en el salón, ya platiqué la clase de mañana. Entonces ya más o menos estamos ubicados, ¿sí? Qué bueno que has leído eso, debiste haber leído la parte de la introducción, donde abordo lo que representa, lo que significa, lo que es la ecuación diferencial exacta, qué tipo de problemas modela. Ya nos salimos de la interpretación geométrica y cinemática, ya estamos en otro escenario. Todavía las homogéneas podemos verlas como geométricas, ¿sí? La exacta ya no. Sí, representa espacios, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasa con este método? Que es un cuestionamiento, no sé dónde lo leí, debí haberlo leído y luego ya le saqué más hilo, ¿sí? Yo estoy buscando una función que satisfaga mi ecuación diferencial original. Yo quiero resolver una ecuación diferencial original, esta que tenemos por acá arriba. Yo quiero resolver esta, que tendrá un significado particular. Yo tenía un problema, lo modelé y me dio esta ecuación. Y yo quiero conocer ese problema y quiero resolver esta ecuación diferencial. Y empiezo a trabajarla y no puedo. Y no puedo. Y no me resulta. Y finalmente me voy a lo que es el factor integrante. Y lo aplico. ¿Sí? Pero el factor integrante me convierte mi ecuación diferencial original en esta. Ya no es la misma. Ya no es la misma. ¿Sí? Aquí pudiéramos aducir desde el punto de vista matemático varias cosas. Primero, una igualdad, ¿sí? No se altera si es multiplicada, si es afectada por un operador lineal. La estamos multiplicando por una X, donde X es cualquier real. Por lo tanto, esta igualdad no se afectó. Sin embargo, la representación sí. ¿Qué pasa si yo un problema que tengo lo multiplico por esta X? ¿Sí? En este caso, si este término tenía un significado, su significado era lineal con respecto a X, y aquí ya se me hizo cuadrático. Ya el problema que estaba resolviendo ya me cambió. Este término en un problema tiene un significado, ¿sí? Y ese significado me dice que depende de la y cuadrada y la x lineal.
Y cuando yo lo multiplico por x, la variación ya es de x cuadrada, que es muy, muy diferente. ¿Sí? Entonces, esta ecuación diferencial que voy a resolver modifica mi problema. Modifica mi problema. Ya no es el problema que estoy resolviendo. ¿Sí? Yo resuelvo un problema diferente al original. Esta solución me permite conocer mi ecuación diferencial original, mi problema original. Esta solución pues la tenemos aquí dada y satisface esto que tenemos acá. Tú dices, no hay que dividirla entre x. Si yo aquí divido entre x, esta se me va a verse afectada y sería fxy sobre x. ¿Qué interpretación le podemos dar a eso? ¿Sí? Desde el punto de vista matemático, tú estás modificando una ecuación diferencial mediante un artificio consistente, multiplicar por una x para resolverla. Pero ¿es el mismo problema que yo tenía planteado? La respuesta es no. ¿Sí? ¿Qué hacer en ese caso? Mañana lo platicamos. Mañana lo platicamos, ¿sí? Tú dices, no hay que dividir todo esto entre x, te quedaría fx sobre y, xy cuadrada, más x cuadrada, más c sobre x. Híjole, mano, qué desorden. ¿Eh? Entonces, esto que estoy comentando, seguramente lo vi por ahí de inicio en algún problema, en algún libro, y luego ya lo generalicé a lo que espero platicar mañana, ¿sí? La respuesta es, compañero, si a usted le aparece una ecuación diferencial por factor integrante y tiene que resolverla, entonces déjeme así la solución. Hasta aquí llegaría. Aquí yo hago un acotamiento. En general, o en general no, un gran porcentaje, 98%, de las ecuaciones diferenciales que tú resuelves aceptan este tratamiento. Es decir, una separación de variables la puedes resolver de esta manera. Una homogénea de esta manera. Pues las exactas es directa, ¿no? Yo lo comento en el salón. Yo en el examen te pido, resuelve esta ecuación diferencial, como quieras. Déjenme les comento que me han tocado grupos, de ustedes casi no, de los eléctricos electrónicos, donde el examen, los 4 reactivos que pongo en el examen, me los resuelven por factor integrante. No, pues de acuerdo, no hay problema, ¿no? El factor integrante como que es un método general. Aquí me daría muchísimo gusto que la semana que entra, pues, alguien me queda, profe, sí es cierto, yo resolví las otras con factor integrante y resultaron. La solución puede no ser igual, ¿sí? Pero son idénticas, digamos, representan la misma situación. La fxy que obtengas por un método será diferente a la otra fxy. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Espero que algún problema surja por ahí después. ¿Qué es lo que yo hago? Grafico las dos funciones y es la misma. ¿Qué significa? Que son iguales punto a punto. ¿Sí? Que la regla de correspondencia es la misma independientemente de la fxy que yo obtuve. La grafico y obtengo la misma función, ¿no? Mañana voy a abundar sobre esto mismo, ¿no? No sé si haga otro ejercicio por ahí. No, pues no. No, pues sí, aquí está otro, mira. Sí, tampoco fue separación de variables, está sumada. No fue exacta, cuadrado, cuadrado, cero. Perdón, no fue homogénea, cuadrado, cuadrado, cero. Aquí si fuera homogénea, yo te recomiendo, intenta hacerla por factor integrante. Derivamos, parcial, parcial, es diferente. Ahora, ¿cuál va abajo? La m, ya está factorizada. Nx menos my sobre m. ¿Sí? Es el logaritmo. Seguramente toma como base para que así lo resuelvas, incluso en el
en el examen, que ponga el logaritmo natural igual a esto, sustituyes y resuelves. Por supuesto que como son problemas didácticos, las integrales salen agradables, y aquí lo único que hay que hacer es el 5 pasarlo a la quinta para poder obtener la mu. Aplicar aquí propiedades de los logaritmos, ¿sí? Para aplicar la exponencial dijimos, este logaritmo, su coeficiente debe ser 1 y positivo, y también este de acá, ¿sí? Por lo tanto, quitamos el 5, lo mandamos como exponente y aplicamos, ¿no? Multiplicamos por y a la quinta, se nos transformó. Esta es la ecuación diferencial que yo quería resolver. Ojo, y a la quinta no es lineal. Ya esta igualdad se puede ver afectada. En el otro era X, era lineal, no hay problema, pero aquí ya la quinta no es lineal. Aquí sí, la transformación de la ecuación original a otra diferente es muy, muy marcada, ¿no? Con respecto a Y, con respecto a X, se hizo exacta. ¿Sí? Ahí está. Ahora integramos M de X porque es la más facililla. ¿Sí? Ahí está. Integramos con respecto a X. ¿Sí? Con su CY. Derivas con respecto a Y. Y lo igualas a N. Se prima. ¿Sí? ¿Y qué te queda? Que CY pues es igual a esto de acá. Lo integras y saca C. Ahora sí, esta C es absoluta. Lo agregas y aquí está tu función fxy. La derivas con respecto a x, la derivas con respecto a y verificas que está bien resuelta. Dificultad relativa. En este método, eventualmente, el mu se pone ahí medio roñosona. ¿Cuándo se pone roñosa la mu? Seguramente, bueno, no lo han encontrado. ¿Cuándo se pone roñosa la mu? ¿Cuándo nos va a dar lata? ¿Cuándo nos va a crear un conflicto? Cuando esta integral no es un logaritmo. Esta siempre tienes que dejarla en función de mu. Entonces lo peor que te va a quedar es e a la algo, mu igual e a la algo. ¿Sí? De aquí tienes que despejar la mu porque vas a multiplicar tu ecuación diferencial por esa mu. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando la ecuación diferencial nos da algo de lata. Al derivar acá ya con la mu y las x y la derivación se pone medio engorrosa, pero el procedimiento es simple, ¿no? Y pues esto sería lo del método de factoría integrante, que en la sesión de mañana le vamos a encontrar, yo espero, algo más de sentido. Si hay alguna pregunta, adelante. ¿No, jóvenes? Bueno, pues vámonos al Power para darle fin a la sesión. ¿Sí? No recuerdo si esto lo vea, parece que lo veo en una sesión y media. No me acuerdo cómo son mis tiempos en presencial, ¿sí? Vámonos al PowerPoint. 23 jóvenes de 30, me faltó gente. Y aquí nada más tengo una compañera que se reportó que iba a tener por ahí cuestiones. Entonces ya regresamos al Power, díganme que sí. Sí, pues sí. Sí. Seguramente de aquí vamos ya a las actividades del tema, ¿no? Exactamente. Pues es lo mismo. Punto 4 de la guía de estudios, página 91 del libro. Son 5.
Propuesta solamente 3 de ellos, ¿sí? Hazlos todos. Bien, no sé si, bueno, apoyarse en el libro del texto. Ahí viene el desarrollo del método. Pues ver eso, ¿no? Lo que desarrolla aquí, la mu X y la mu Y. Nombre del archivo, factor integrante, hay que ponerle mecatrónica y luego el nombre tuyo, ¿sí? ¿Qué te iba a comentar aquí? Hacerlos todos. Eventualmente, en el examen pongo uno de los ejercicios que vienen ahí. De tal forma que te aparece en el examen, ya lo hice. Vas y lo reproduces en tu examen y se acabó. Por eso es resolverlos todos. Y me envíes 3. Resolverlos todos, bueno, implica además estar seguro de que están bien. Oiga, profe, mire, hice ¿estará bien? No se lo mandé. Incluso tú me lo mandas aquí y no te reviso los ejercicios así prolijamente. No sé si tuviste un error de álgebra o de número. Yo lo veo así. Oh, perfecto, está. El procedimiento es el que reviso. ¿Sí? Muchos de ustedes, si lo he recomendado, verifiquen que la solución satisface la ecuación diferencial. Si hay algo extraño, pues ya me preguntan. ¿Sí? En todos los casos, procuren verificar que está bien resuelto, de tal manera que el día del examen te aparece por ahí y simplemente lo reproduces. ¿Te acuerdas que ya lo hiciste? ¿Sí? Me temo que no los han hecho todos, porque básicamente en el primer caso hay algunos inconsistentes y no me han preguntado. Inconsistentes que no satisfacen la condición preimpuesta. ¿Sí? Yo en el examen los que pongo todos son consistentes. ¿Sí? Es decir, le metes la condición que se está dando y obtienes la C correspondiente sin ningún problema. Entonces la recomendación es esa. Hazlos todos. Es recomendación. Por si en el examen te aparece, ya sabes, ya tienes la solución, pues, ¿no? Y pues esto sería todo, jóvenes. ¿Sabes si hay alguna pregunta? Adelante. Adelante, señores. Aquí hay una pregunta interesante, ¿eh? No sé si en el libro lo planteo, debo de plantearlo. El joven que ya leyó el material debería de decirme, pero pues bueno. Mientras se deciden a preguntar, ¿llegó Andrea? ¿No llegó Andrea? ¿Llegó Brian? ¿No llegó Brian? ¿Llegó Daniel Rodríguez? Tampoco. ¿David Jarel? Tampoco David Jarel llegó. ¿Cómo, David? ¿Llegó Fernando Arián? Estaba aquí, profe. ¿Ya estabas aquí? Sí. ¿Gerardo Alejandro Ornelas Valderrama llegó? Sí, profe, aquí estoy. Perfecto, de los que no habían llegado. Jesús Emanuel. No llegó. Los últimos llegaron, los últimos de la lista, los últimos nombres. Renata llegó. No llegó Renata. Luis Enrique, Favela tampoco. Mario Jezreel. Sí, aquí llegué, profe. ¿Quién? Luis Enrique. Luis Enrique, Favela. Mario Jezreel. Mauricio. Ya ven, jóvenes. Renata. Víctor sí llegó, ¿verdad? Perfecto, señores. Bueno, pues, como siempre, me da gusto saludarlos, platicar con ustedes. Yo me siento muy contento después de estas clases porque siento que cumplí. Nos fuimos al PowerPoint, nos fuimos al Mac, intenté ser claro en la exposición. Espero que ustedes hayan sido receptivos y que le saquemos provecho a esta sesión. Este reporte de esta sesión sería para el sábado. Si llega ya mañana, excelente, ¿no? Entonces, rápidamente, pensar algo que tenga pendiente con ustedes, pues no. Profe, Dígame.
Es que... Pasa el rato. Ah, ¿quién bueno, es? habla tú, Olvera. Perdón. ¿Qué pasó? Perdón. Bueno, profe, es que en el trabajo que le envié ayer me faltó agregar algo de una Y integral. luego, ¿Cree que se lo pueda volver a mandar? espéreme, qué bueno que me está diciendo eso. ¿Quién es usted? Olvera. ¿Así le pone en el correo, Olvera? Sí. No, pues no aparece ningún Olvera, señor. Bueno, Olvera de Santiago, Nombre, José Manuel. no aparece, señor. Ayer lo mandó. Sí, se me hizo raro también que no me regresara el recibido. Pablo, Jaciel, Leila, Abril, Jordan, Jesús, Gerardo, Jaciel, Hugo, Víctor, Jordan, Raimundo, Eric, Diego, Luis, Daniel, Fátima, Jaciel, Yadel, Carlos Isaac, Hassan, Abner, Alejandro, René Emiliano, Brian, René Emiliano, José Manuel Olvera. Sí. Me está diciendo que José, dígame José Manuel. No, sí dije José Manuel. No, bien, entonces lo voy a mandar a la papelera. No lo bajo para que me lo envíe corregido. Lo estoy mandando a la papelera, ¿sí? Sí, profe. Lo estoy eliminando para no bajarlo. Son las exactas, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Va a la papelera, envíelo de nuevo, no hay problema. No lo había bajado. Ok, ¿Alguien profe. más que tenga Gracias. ese problema? Nadie. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana. Mañana en la asesoría, si hay preguntas las atendemos, ¿sí? Lo que voy a platicar mañana es importante, pero es más importante aclararles dudas para el trabajo. Entonces, si no hay preguntas, iniciando, doy la exposición y si hay preguntas y nos gana el tiempo, pues la dejamos pendiente, no hay problema. Hasta mañana, jóvenes. Mañana, profe. Gracias. Hasta mañana, profe. Adiós.